¿Qué temas están en este capítulo? En el libro y que nosotros vamos a arrancar a ver. Vamos a ver el concepto de inflación, la inflación esperada, ¿sí? Como un componente súper importante, ¿sí? Pero no es solamente la inflación la que nos va a importar y mucho, sino también la expectativa que nosotros tengamos respecto a lo que va a estar pasando. Vamos a construir algo que a lo mejor algunos de ustedes ya recuerdan, a lo mejor lo vieron o no en Economía 1 en su momento, y si no lo vieron no pasa nada, pero que tiene que ver con una cierta correlación que hay entre lo que es la inflación y el desempleo. Y después vamos a ir a un concepto importante que ya lo vimos, porque lo empezamos a hablar la semana pasada, que es la tasa natural de desempleo. Pero les voy a contar un poquito de dónde sale esa revisión. Acá hay un billete de Zimbabue. Zimbabue, país que viene con mucha inflación. Fíjense que este billete tiene una cantidad de ceros tremenda. Medio insólito, ¿no? Porque vos le podés sacar ceros a la moneda y no resulta demasiado difícil. Pero es interesante agarrar y mirarlo porque aparte Zimbabue tuvo un proceso de alta inflación, tuvo un intento de dolarización, después una desdolarización y vuelta a una hiperinflación. ¿Sí? Eh, si bien ahí hay un número grande, ¿no? Eh, que son algo así como 100 millones de millones, ¿no? Lo que está ahí. Nosotros hemos tenido billetes acá con denominación grande también. Viste que ahora nos resistimos medio a imprimir un billete con un número más grande. ¿No? Y salió el nuevo de San Martín con billete de 1000, ¿no? $1 y pico. Pero ya hemos tenido billetes con. Sí, 10.000, ese cuando deja de usarse el de 10.000 australes, ese es el que se transforma, ese que vos estás teniendo ahí, ese es el que se transforma en un peso. ¿Sí? Son cuatro. Le sacás 4 ceros, el de 10.000 australes se transforma en un peso cuando arranca la convertibilidad. Eso lo vamos a terminar. Pero los australes fueron una moneda que se puso en el año 85 para algo que ya lo vamos a ver esta semana, que tiene que ver con tratar de generar procesos de desinflación, porque Argentina estaba en un proceso, encaminado hacia un proceso de hiperinflación en ese momento, cuando toman la decisión. Y el austral fue una moneda que reemplazó otra moneda, que eran unos pesos, que eran los pesos argentinos. Y esos pesos argentinos se habían puesto para reemplazar a otros que se llamaban los pesos ley. Esos los viví yo, me acuerdo de chiquito, digamos, ¿no? Es todo el pasaje entre unos y otros. Y, y, y había billetes que tenían solamente de 1 millón de pesos. Yo tuve billete en la mano, siendo chico, tenía el billete en la mano porque se usaba para comprar cosas cotidianas, ¿no? Para ir a comprar la leche, el pan, ¿no? Con lo cual teníamos billetes de muchos, sí. Y hay que tratar de entender entonces qué es lo que nos pasa, por qué llegamos a esos lugares, que por ahí para otras economías esto resulta medio exótico, pero para nosotros es súper relevante. Vamos a arrancar y este inicio, ustedes tienen que durante un ratito medio olvidarse de esto que les acabo de decir, de que estamos en Argentina y de que hay procesos de alta inflación y demás, y tenemos que volver un segundito a ese mundo de cero inflación. ¿Sí? Nosotros teníamos este herramental, ¿no? El modelo simplificado que nosotros teníamos de mercado de trabajo. Decíamos que W tiene que ser igual a los precios esperados por una función que dependía de la tasa de desempleo y de Z, que eran las variables institucionales que me determinaban ese comportamiento del mercado de trabajo, o sea, la ecuación de salarios. Después teníamos la ecuación de precios, ¿no? Entonces teníamos que era precios igual a 1 más margen sobre W, ¿no? Entonces ahí teníamos esto que teníamos en la cabeza. ¿Se acuerdan que en uno de los libros decía 1 más margen como M y el otro 1 más margen como 1 más mu? ¿Sí? Esto no nos tiene que marear.
Y si agarramos entonces la ecuación 1 y la ecuación 2, fíjense que W y W la podemos reemplazar una en la otra, y como que salen los salarios de la ecuación, y solamente nos quedan entonces los precios esperados, el margen, y esta función que dependerá de la tasa de desempleo y de las variables institucionales. ¿Sí? Acá vamos a ir haciendo un par de pasos, pero lo que, lo que nosotros vamos a empezar a mirar es, vamos a definir lo que es la inflación. Cuando nosotros miramos la inflación, que vamos a hacer con la variable pi, lo que vamos a estar haciendo es, vos tenías un nivel de precios, ese P era el nivel de precios. Entonces vos comparabas el nivel de precios de hoy con el nivel de precios del otro periodo, ¿sí? Entonces vos, en la inflación lo que vos tenés es la variación en los precios, ¿sí? Es eso. Con lo cual vos podés calcular haciendo dos periodos, y vas haciendo esto. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a en este gráfico, explicar entonces lo que tenemos ahí. Fíjense, si vos tenés que los precios son iguales a los precios esperados por uno más margen, más, y ahí ponemos una forma expresa ya de lo que es la función esa que habíamos dicho que tenía que ver con esto que está acá, tiene que ver con la ecuación de salarios, ¿sí? Fíjense acá nosotros decimos, mira, va a tener un comportamiento que va a tener menos alfa por U, es decir, que cuando sube el desempleo, ¿qué pasa con los salarios? Tienden a bajar, ¿se acuerdan que era lo que decíamos, no? O sea, nosotros tenemos menos poder de negociación. Es signo negativo, Z es con un signo positivo, y expresado de esta manera, cuando nosotros lo metemos, fíjense que al hacer esta forma de la función, nos queda que la inflación va a ser igual a la inflación esperada más este término, que va a ser un término con un número, ¿sí? Que después lo vamos a obtener. Y ese número va a depender de qué cosa, del margen y de Z. Son las variables institucionales que pueden influir en los salarios. Va a ser un número. ¿Qué era lo que estaba atrás? El nivel de competitividad o de falta de competitividad, de poder de monopolio que haya en la parte de la fabricación de los bienes, en la parte de la industria. Y en Z lo que tiene que ver con estas variables institucionales que podrían llegar a estar relacionadas con seguros de desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Se supone que en el corto plazo esto no anda modificándose de manera significativa, pero tenemos que estar conscientes de qué es lo que está detrás de eso. Y después está ese menos alfa por UT, que lo que nos va a estar diciendo es, che, ¿qué va a pasar con la inflación cuando sube o cuando baja la tasa de desempleo? Entonces acá, fíjese que ya se está notando en la forma de la ecuación de que va a haber una relación donde la inflación del periodo va a ser más grande o más chica en función de qué es lo que pase con la variable de desempleo, ¿no? La variable de desempleo va a impactar en los precios, ¿sí? Antes de trabajar con el modelo, que es posterior todo esto, vamos a hacer una secuencia de cómo evolucionó el pensamiento económico y nos va a permitir entender. La curva de Phillips viene dada por este paper que publica Phillips, que lo que buscaba era mirar la relación entre la tasa de desempleo y la tasa de cambio de los salarios monetarios. ¿Sí? Eh, Recuerden que yo les había dicho, digamos, empieza a haber datos, empieza a haber seguimiento, empieza a haber estadísticas, y se empieza a trabajar muchísimo en tratar de entender todo el funcionamiento de la economía en general y tratar de establecer conclusiones. El trabajo de Phillips tiene que ver con tratar de establecer de alguna manera una relación entre dos variables, ¿no? La variable de un precio y una cantidad del propio bien, ¿no? Entonces, mirá, ¿cuál es el bien? El bien es el trabajo, ¿no? ¿Y cuál es el precio del trabajo? El salario. Entonces, lo que estaba tratando de ver Phillips cuando hace su estudio es, che, ¿existe alguna relación que nosotros podemos empezar a mirar empíricamente
mirando los datos y tratar de entender alguna regularidad empírica que podamos descubrir y que nos haga pensar y elaborar un trabajo más adelante. Entonces él hizo un trabajo de 100 años, fíjense, de 1861 a 1957, la economía del Reino Unido, como para agarrar y tratar de ver justamente la relación entre estos, ¿no? Eh, Obviamente que las consecuencias de esto van a ser muy importantes. El trabajo que él hace lo segmenta en tres grandes etapas. Esta primera etapa que la tienen ustedes ahí a la izquierda es antes de la Primera Guerra Mundial y de todos esos datos él establece como índice esa curva, ¿sí? Esta que está en el medio tiene que ver con el periodo de entreguerras y aparte del periodo de entreguerras está la crisis del 30. Entonces fíjense que hay un comportamiento bastante más desordenado y este otro que está acá ya es después de la Segunda Guerra mucho más estable, ¿sí? Entonces la conclusión del trabajo de él dice, él es consciente de que hay que trabajar mucho más como para ver justamente eso, ¿no? Las relaciones entre la tasa de desempleo, los salarios, los precios y la productividad, ¿no? O sea, mira, hay que ponerle trabajo a esto, pero lo que se observa es este comportamiento que está acá. Y este comportamiento que está acá, que también está acá, y que acá está, pero hay ruptura porque imagínate, Inglaterra, Reino Unido, Segunda Guerra Mundial, el esfuerzo de eso, más la crisis del 30, es como que se rompen todos los números, ¿sí? Pero lo que se ve es entonces que acá y acá nosotros vamos a tener, por un lado, desempleo y por el otro lado, la tasa de variación de los salarios. ¿Sí? Eso es lo que ves. Y si vos mirás este mismo esfuerzo en la economía de Estados Unidos, de 1900 hasta 1960, este es el gráfico que nosotros tenemos, y se van tratando de establecer relaciones. Hace un trabajo grande eh, de análisis eh, solo con Samuelson y hacen todo el análisis en Estados Unidos y ven que también hay una cierta regularidad empírica en Estados Unidos respecto de esto. Y ahora después lo vamos a ver mucho más a detalle. Yo ahora voy a parar un segundito la presentación, de seguirla, vamos a hablar un poco. Eso que plantea Phillips es una regularidad empírica. ¿A qué nos referimos con una regularidad empírica? Vos tenés una variable, tenés otra variable y van del mano. Correlación no implica causalidad en un caso. ¿Sí? Simplemente puede implicar de que hay variables que están correlacionadas. ¿Sí? El ejemplo que yo siempre doy tiene que ver con la lluvia y los paraguas, y ahora voy a ir a entrar en eso. Pero más allá de eso, yo me salgo un segundo de la economía y me voy al marketing. Y también uno puede agarrar y ver si hay un comportamiento entre, por ejemplo, en los supermercados, entre el consumo de diferentes bienes entre sí. Y hay hechos estudios para distintas cosas. Y hay una que está estudiada donde plantean que si vos pones cerveza cerca de los pañales, se venden más. Si vos pones cerveza al lado de los pañales, se venden más. Se vende más cerveza. Sí, vos decís, sí, no hay ningún tipo de relación. Bueno, nada, la gente que va a comprar los pañales, evidentemente, por algún motivo, tiende a comprar cerveza. Y está asociado. Y hay un rendimiento. Realmente no hay causalidad, pero van juntas y entonces ponen en algunos casos cosas cerca y les funciona. Eh, en el caso que yo les decía de la lluvia y de los paraguas, ustedes saben cuál es la causalidad, porque viven en el planeta. Pero si vos no supieras nada y vos observás simplemente y no tenés marco teórico atrás, vos lo primero que vas a ver es que va a haber gente en la calle que va a tener paraguas y después va a llover.
y la gente va a usar los paraguas que tiene. Pero los paraguas no causan la lluvia, pero aparecen antes. ¿Está claro? Lo que pasa es que, ¿qué es lo que está detrás? En realidad nosotros anticipamos que va a llover, como anticipamos que va a llover, nos preparamos, llevamos los paraguas, y entonces cuando llueve nos agarra desprevenido. ¿Está claro? Entonces ahí hay que ser muy cuidadoso respecto de lo que son las observaciones de regularidades empíricas y tratar de sacar conclusiones sin marcos teóricos detrás. El modelo que nosotros estamos viendo tiene que ver con justamente tratar de establecer un marco teórico que fundamente esa curva de Phillips que ya está siendo observada. ¿Ok? Pero se fue armando después. Ahí está planteado como una primera versión, no es principio, no importa. Decimos que la inflación es igual, entonces, como acabamos de poner en la diapositiva anterior, la inflación esperada más M más Z, un número, menos alfa, que va a ser un coeficiente multiplicado por la tasa de desempleo. Si nosotros suponemos que las expectativas de inflación son un dato, están formadas fuera del modelo, es decir, no se ven influidas por lo que sea, no sabemos cómo se forman, pero está fuera de esto, nosotros podríamos agarrar y decir que la inflación del periodo y esperada va a ser igual a ese pi raya, que es la expectativa de inflación que está fijada por fuera del modelo, más M más Z, más, más no, menos alfa por UT. Si yo supongo que vengo de muchos años donde no hay inflación, lo más probable es que esas expectativas de inflación sean cero. ¿Sí? Entonces esto sería cero. Si esto fuera cero, lo que nosotros vamos a decir es que la inflación del periodo va a ser igual a esto, que va a ser un número, A menos alfa por UT. Ah, y eso otro trato de ser un alfa. Eh, Fíjense que es una estimación típica de econometría, como lo que hicimos también en teoría del consumidor, como lo que hacían en micro, como lo que tienen también en macro acá, con tratar de estimar, por ejemplo, qué es lo que pasa con el consumo autónomo y la propensión a consumir y demás. Va a ser una estimación, esto va a ser un número y esto va a ser un coeficiente. Y acá yo tengo una variable y acá tengo otra variable. Trato de ver, qué pasa con una variable cuando muevo la otra variable. ¿Ok? Y ya tengo el dibujito, porque lo acabamos de ver en la anterior. Es el de la curva de Phillips, ¿sí? Que tenía una forma. Que eran datos observados, reales, de 100 años. Nosotros miramos el periodo 1949-1969 en Estados Unidos. Esta era la curva, yo la voy a trazar así medio así, ¿no? Pero es que tiene más o menos esa forma. ¿No? A ver, suena razonable que tenga ese comportamiento. ¿Sí? Yo les he mostrado, y estaba también en los videos que nosotros vimos, eh, tanto en lo que dice Keynes, como en lo que plantea Friedman, como, como en algunos otros momentos, que la preocupación tenía que ver con lo que había significado la crisis del 30, el alto desempleo, la crisis social que eso implicó, y que esa crisis social terminó implicando un nivel de descontento tan grande que puso en crisis el sistema y surgimiento de grandes autoritarismos que llevaron a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Claramente hay un cierto temor en la época a que esto se vuelva a dar. Piensen que en la posguerra, en los años 60, empieza a haber un enfrentamiento cada vez más fuerte entre Occidente y el bloque liderado por la Unión Soviética, con los países que habían quedado bajo la órbita y el control de la Unión Soviética y los partidos comunistas en cada uno de los distintos lugares. Y la preocupación entonces iba por ahí. Este es el dato de 1961, ¿no?
Fíjese que la tasa de desempleo, 6 y pico, ¿no? Entonces dice, mira, evidentemente que hay un trade-off, ¿no? Nosotros podemos aceptar tasas de inflación más altas y lograr tasas de desempleo más bajas. O tener tasas de inflación más bajas y tener tasas de desempleo más altas. Todo no se puede en la vida. Pero es como que parece haber una cierta relación y una cierta regularidad empírica que cuando lo miramos pasan muchos años en esa curva que habíamos visto. Entonces Solow y Samuelson lo miran en Estados Unidos también se ve esa tendencia y empiezan a hacer recomendaciones de política que la política keynesiana recién empieza a ser aplicada realmente a nivel gubernamental de políticas públicas y demás en los años 60. Por eso lo vamos a mirar claramente. Lo anterior es utilizar el marco de análisis keynesiano para entender qué es lo que sucedió, pero no era lo que había guiado a los policymakers, ¿no? La teoría general es posterior a la salida de la crisis. Acá vos tenés 1961, 1962, 1963. Fíjense que nos movemos un poco a la izquierda en la tasa de desempleo, tenemos menos desempleo y tenemos un poquitito más de inflación. 62, 63, 64. 64 tenemos un poco menos de desempleo, un poquito más de inflación. 65, 66 y 67. Fíjense que parece que va bastante bien, ajustando la curva que yo les estoy haciendo, ¿no? 68 y 69. Es decir, se va logrando bajar del 6 y pico, 7%, al 3 y pico por ciento de desempleo. Y está bien, sí, la inflación pasó de ser el 1 y pico a llegar al 5 y pico. ¿Sí? Ese es el movimiento. Uno dice, bueno, me banco un poco más de inflación, pero estamos logrando este resultado. ¿Sí? El tema es que esta regularidad se rompe. Y cuando lo miramos desde 1970, los números no nos dan. No es cualquier otra cosa. Se rompió. Y la pregunta es por qué se rompe. Y, y se rompe porque empieza a haber, de alguna manera, un eh, intento de utilizar esa correlación para tratar de fijar una política económica. Entonces, esa regularidad, en realidad lo que tenía detrás es que la gente esperaba en ese largo periodo de tiempo que la inflación fuera cero, que no hubiera inflación. Entonces no lo miraba. Ahora, cuando vos vas mirando está claro que todos los años hay un poquitito más de inflación. Y que la inflación no está para bajar, está para ser igual o un poquito más alta. Entonces, esta persistencia en la inflación empieza a ser incorporada ¿dónde? En todos los tomadores de decisiones. En todos los tomadores de decisiones es en aquellos que tienen que fijar precios, en aquellos que tienen que pedir salarios, en aquellos que tienen que decidir si aceptan o no aceptan una propuesta laboral. Se empiezan a incorporar en expectativas. Entonces, en el modelo que nosotros habíamos visto, la pregunta es, che, ¿cómo se formula? ¿De dónde sale ese pie esperado? Entonces, en el primer modelo que yo les mostré, yo dije, suponete que esto es cero, y si eso fuera cero, teníamos eso, y era un comportamiento más parecido a la primera curva de Phillips. Pero acá lo que hacemos es decir, che, mirá, si la inflación esperada fuera un coeficiente, un tita, que sea una parte la inflación del periodo pasado y una parte este componente que todavía no sabemos bien cómo se formula de que creemos que la inflación puede ser otra cosa. Entonces decimos, mira, 50% de mi estimación va a ser la inflación del año pasado y 50% va a ser formulada como lo estábamos formulando antes. Pero yo empiezo a tomar en cuenta la inflación del periodo anterior. ¿Sí? Sí, para mí ya no resulta intrascendente que la inflación del periodo anterior haya sido 1, 2%, 2%, 3%, 4%. Porque yo estoy viendo que la inflación empieza a subir. Entonces la empiezo a tener en cuenta. Sí. Ahora vamos a ir a eso. Acá lo que nosotros estamos teniendo tiene que ser, acá lo que está diciendo es, estamos haciendo una descripción, insisto, estamos tratando de calibrar un modelo ad hoc
que es la curva de Phillips. Después lo vamos a meter bien dentro del modelo. Pero acá lo que estamos diciendo es, che, ¿cómo se formulan esas expectativas? Entonces, acá lo que decimos es, mira, si yo supusiera que las expectativas las formulamos de esta manera, nosotros vamos a decir, mira, dependiendo de cuánto pese tita, vamos a usar una u otra. ¿Qué significa eso? Si yo supongo que tita es igual a 1, ¿qué significa? Significa que 1 menos 1 es 0. Entonces esto se va, ¿no? Si yo pongo que tita es igual a 1, la inflación esperada de este periodo va a ser exactamente igual a la inflación del periodo anterior. Si el año pasado tuvimos 5% de inflación, ¿cuánto vamos a tener de inflación en este periodo? 5%. ¿Sí? Si nosotros, por el contrario, suponemos que tita es 0, vamos a suponer que esto no importa, no miramos lo que pasó y solo miramos esta parte. 1 menos 0 es 1, solo miramos esto que está acá. Es decir, nosotros suponemos que la inflación va a ser otra cosa, lo que nos dice el gobierno que va a hacer, o algo, alguna cosa que no tiene en cuenta lo que pasó en el periodo anterior. Cuando yo digo que la inflación es idénticamente igual a la inflación del periodo anterior, yo lo que voy a estar haciendo es algo que nosotros llamamos expectativas adaptativas. Ahora, igual, vamos a las próximas diapositivas vamos a volver sobre. ¿Por qué? Porque nos adaptamos al periodo inmediato anterior. Estamos hablando de eso. Entonces, cuando vos tenés una inflación persistente, todos los años tenés un 5% de inflación, te das cuenta de que probablemente, si hace 10 años que todos los años tenemos 5% de inflación, ¿qué es lo más probable que pase este año? El 5%. Sí. El otro, este que está acá, de alguna manera es como que no hay expectativas. Las expectativas son unas expectativas como miopes. No miran, no es consciente de lo que está pasando, no le presta atención y, y no le da bola. ¿Ok? Sobre todo si yo supongo que este pi raya es 0. No me doy cuenta que hay inflación. Y sigo pactando salarios nominales y tengo de alguna manera ilusión monetaria. Me dicen que me van a pagar un 3% más en este empleo que en el otro. Y digo, che, qué bueno, vamos para ahí. Y no me estoy dando cuenta de que viene habiendo 3% de inflación en todos los años, entonces que me están dando lo mismo que me estaban dando antes. ¿Ok? Entonces, en el rol de expectativas que estoy mostrando en este modelo, y acá reforzamos un poco lo que veníamos diciendo en las diapositivas anteriores, ese pi raya es el valor independiente de los salarios, es esa inflación que nosotros suponemos que va a haber de manera independiente de los salarios. Y este tita es la influencia de la inflación basada en las expectativas. Cuando no hay inflación, no viene habiendo inflación, probablemente ese pi raya sea 0 también. Y la inflación del periodo anterior tampoco la miremos. Puede haber sido un 1%, un menos 1%, pero por algún motivo que no lo tengo en cuenta, lo tomo como que en promedio es 0. ¿Sí? Entonces la inflación de este periodo me queda como esta curva de Phillips original que yo les puse al principio, se les escribí al principio, y que va a ser un estimador, que nosotros vamos a poder calcular estimándolo, una ordenada al origen, digamos, ¿no? Como quien dice, más otro término que va a tener menos alfa, es decir, un coeficiente multiplicado por la tasa de desempleo con signo negativo va a influir. Cuanto más alto el desempleo, más baja la inflación. Cuanto más bajo el desempleo, más alta la inflación. Cuando la inflación se vuelve persistente, positiva y estable, no creciente, persistente, es posible que tengamos este que está acá, tita igual a 1, y vayamos a un modelo de hipótesis donde nosotros supongamos que la inflación de este periodo sea igual a la inflación del periodo pasado. ¿Ok? Entonces, a lo que ya teníamos actualizado, cargado en la ecuación, le sumamos la inflación del periodo anterior. Entonces, nosotros podríamos rearmar esta curva de Phillips, porque lo que nosotros teníamos es que la inflación, de alguna manera, empezó a no cumplir esto que está acá. No empezó a cumplirse esta regularidad empírica porque pasaron cosas. Pasaron cosas y es, por un lado, esto que estamos diciendo, che,
se hizo persistente la inflación. Y entonces esto empezó a ser incorporado dentro de las expectativas de los agentes económicos. Y aparte pasaron otras cosas. Pasó que hubo un shock petrolero, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, se inicia en todo el mundo un proceso grande de descolonización, digamos, ¿no? El Imperio Británico, que era el más grande del mundo, empieza a desmembrarse, y otros países que también tenían colonias en distintos lugares del mundo también empiezan a dejar de tenerlos. Más allá de ese proceso en particular, el que voy a centrar ahora es un segundito, es en la parte árabe, digamos, ¿no? Gran parte del abastecimiento del petróleo venía de los países árabes, donde había un montón de empresas petroleras, donde estaban produciéndose mayormente los barriles de petróleo que eran consumidos en Occidente, y al darles la independencia a estos países primero toman control del país y después nacionalizan la producción, es decir, los gobiernos toman control de la producción de estos lugares y más allá de tomar control, en un momento deciden achicar la oferta, para tratar de generar un mayor precio y beneficiarse con esta suba de precios. Entonces surge la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, ¿sí? Que está conformada principalmente por los países árabes, pero no solo por los países árabes, los principales países petroleros. En esa época se ponen de acuerdo, tienen que ver en general países árabes, más acá en América del Sur tenemos dos países fuertes productores de petróleo, son Ecuador y Venezuela, que forman parte de la OPEP, que forman parte de ese proceso también de restricción de la oferta para tratar de subir los precios, ¿no? Es una cartelización, ¿no? Un poder de monopolio, vos achicás la oferta, sube el precio. Ahí viene también la relación entre ciertos sectores más nacionalistas latinoamericanos con ciertos sectores árabes de esa época. El shock petrolero más la persistencia en la inflación, más la incorporación de esas expectativas dentro de las decisiones de cada uno de los agentes económicos, hizo que se rompiera y que se empezara a romper esto. Incorporar entonces dentro del análisis ya no la inflación del periodo, sino la variación entre la inflación de este periodo y el periodo anterior, es lo que nosotros vamos a meter acá. Si yo supongo que la inflación de este periodo va a ser idénticamente igual a la inflación del periodo anterior, ¿no? Que era lo que teníamos, perdón, acá, que era lo que teníamos acá, ¿no? Si yo pongo pi es igual a 1, yo tengo que la inflación del periodo va a ser igual a la inflación del periodo anterior menos esto. Si yo esto lo paso restando para allá, me quedo con la misma curva de Phillips que tenía antes, ¿sí o no? ¿Entienden? Yo paso restando la inflación del periodo anterior y tengo la misma curva de Phillips que antes. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a construir esto con la variación en la tasa de inflación, que va a ser la aceleración de la tasa de inflación. Si la inflación sube o si la inflación baja. Y cuando metemos esto dentro de, insisto, el análisis de los números, de los datos, vemos que ahí mirado esto, en este periodo, ya un periodo grande, nosotros podemos ver que hay una cierta pendiente negativa, hay una correlación entre estas variables y decimos, mira, es más o menos de esta forma. Entonces decimos, la variación en la tasa de inflación es más o menos 3% menos 0,5 por UT. Es decir, por cada punto adicional de desempleo, nosotros tendríamos como que la inflación es menos 0,5 la distancia entre la inflación de este periodo y el periodo anterior. ¿Okay? Y esto se cumple no para un periodo corto, sino que acá este gráfico que nosotros estamos mirando es 1970 a 2014, ¿sí? Nosotros lo podemos terminar. La correlación esta existe. ¿Qué es lo que nosotros tenemos entonces con este modelo de la curva de Phillips? Incluyendo expectativas adaptativas, nosotros vamos a hacer prácticas con esto, con números de esto. Tiene que ver con este herramental. ¿Qué es lo que está atrás de esa curva de Phillips? El modelo de oferta y demanda agregada que nosotros vimos, el modelo de mercado de trabajo que nosotros vimos.
ese modelo de mercado de trabajo, ese modelo de oferta y demanda agregada, nos llevan hacia esta curva de Phillips. Le dan esa consecuencia. No es que no hay herramienta teórica en esto. ¿Ok? Esto es lo que nosotros. Ahora, más allá de este esfuerzo que estamos haciendo como para tratar de entenderlo, ya hubo en su momento, durante los mismos años 60, antes de que se rompiera la magia de la curva de Phillips, ya había economistas que estaban criticando esto. ¿Sí? Estaban diciendo, mirá, acá esto que ustedes están diciendo, que existe un cierto trade-off entre inflación y desempleo, es pretender manipular algo que no van a poder manipular de manera consistente a lo largo del tiempo. Por ahí un año sí, 2 años sí, pero no va a ser esto razonable en el caso. Hay dos economistas en particular que normalmente se citan con esto, por un lado Phelps, por el otro lado Milton Friedman, cuestionando esto. Es durante los años 60 que Friedman hace el trabajo este enorme con Anna Schwartz, que nosotros vimos el video donde hace la revisión de la historia monetaria de Estados Unidos y donde hace una vuelta a la crisis del 30 y donde revisa en realidad el papel del dinero en un montón de casos y demás. Y lo que él va a estar criticando tiene que ver con esto, ¿no? Diciendo, mirá, las recomendaciones de política que están surgiendo desde la revolución keynesiana tienen que ver con la importancia del rol del Estado para tomar decisiones, para tratar de guiar a la economía en una dirección y evitar crisis como las que se han vivido en el pasado. ¿Sí? Esto es lo que está guiando a la política. Y en el mismo paper, yo no se los voy a dar, ni mucho menos, pero les cuento. El mismo paper que hicieron Samuelson y Solow respecto de si era en Estados Unidos también aplicable el análisis que había hecho Phillips. Se mira eso y se ve que está, y empiezan a decir, che, entonces, ¿sobre qué cosas deberíamos estar trabajando como para tratar de hacer esto? Bueno, podríamos tratar de jugar con esta relación y tratar de ir generando una inflación lo más baja posible, pero sin descuidar que podemos aceptar un poquito más de inflación y bajar la tasa de desempleo. Nosotros tenemos que tratar de que el desempleo baje. Y dice, che, ¿y cuáles son los determinantes que están? Y dice, bueno, atrás de esto estaba Z y estaba M, estaba mu, ¿no? Eran las dos variables que estaban. Entonces dice, mirá, por ahí el gobierno, además de trabajar sobre este tipo de cosas, también podría tratar de trabajar sobre estos, tratando de evitar los monopolios, tanto del lado de las firmas, como también del lado de los gremios, que pueden llegar a estar presionando para tratar de evitar que haya flexibilidad en el mercado de trabajo y entonces esto termine generando inflación. Entonces, ellos empiezan a trabajar sobre esa hipótesis y trabajar sobre esos parámetros. La línea de trabajo. Y como yo les decía, el trabajo de Samuelson, el trabajo de Solow, el trabajo de Modigliani y demás, que desarrollan su actividad académica alrededor del MIT, tiene que ver mucho también con el empezar a utilizar modelos econométricos, de nuevo, todo esto que empezaba a funcionar y tratar de hacer estimaciones, ¿sí? Empezar a mirar qué es lo que se puede observar. Objetivo, guiar decisiones de política y hacer recomendaciones a los gobiernos para tratar de evitar situaciones de crisis. Eran personas que habían visto las consecuencias de los fallos de la economía. Están enfocados. Por otro lado, está Friedman, totalmente en la verdad contraria. Totalmente en contra. Se mire, el problema no fue un fallo de la economía. El problema no fue una falla del capitalismo. Acá fue una mala política monetaria que hizo que una crisis, que hubiera sido una crisis relativamente menor, propia del ciclo económico, se transformara en una gran depresión producto de una política monetaria tremendamente negativa y contractiva. Lo que vieron ustedes en el video. ¿Sí? ¿Está claro? Y él plantea esto, ¿no? Que está acá, eh, esta es una partecita de un paper que saca Friedman, que tiene que ver con la recomendación de política monetaria. Y ahí vamos a ir hacia eso que estamos diciendo, ¿no? De la revolución del monetarismo
Y esa frase que algunos de ustedes, si me estabas vos recién haciendo referencia, siendo que la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario. Y en esta lógica vamos a entrar en estos momentos, ¿no? En los 60, en las críticas que se están haciendo acá, y lo vamos a ver nosotros bastante a detalle en las próximas clases. Entonces dice, mirá, todos estamos de acuerdo en realidad en tratar de generar alto nivel de producción, bajo nivel del desempleo. A todos nos gusta eso. El problema es, che, ¿se puede eso? ¿Es todo eso compatible? ¿No? Entonces esta es la pregunta. Entonces dice, mirá, hay cosas que la política monetaria puede hacer y hay cosas que la política monetaria no puede hacer. Para empezar, la política monetaria tiene un rol muy importante, entonces él rescata el rol de la política monetaria que en la crisis del 30 se había mostrado inefectiva porque la trampa de la liquidez, por un montón de cosas. Entonces dice, no, la política monetaria es efectiva. Y respecto de la crisis del 30 te dice, en realidad no fue la trampa de la liquidez por la trampa de la liquidez, sino que fue una política monetaria contractiva equivocada. Ahora, lo que no puede hacer la política monetaria es, vos no podés agarrar y pretender mantener una cierta tasa de interés fija durante mucho tiempo. Porque él retoma algo, es previo a Keynes, nosotros no vimos obviamente toda esa parte de historia del pensamiento económico, ni mucho menos, ni evolución, pero él lo trae a Wicksell se llama, ¿no? Wicksell, que es economista sueco, además, él plantea que vos tenés una tasa de interés nominal, pero después hay una tasa de interés natural, que es la que equilibra el ahorro con la inversión. ¿Sí? Y la diferencia entre esta tasa de interés, que vos podés tener una tasa de interés nominal por debajo o por arriba de esa tasa de interés natural, que es la que equilibra el mercado, y vos vas a tener entonces una tasa de interés que si está por debajo va a ser expansiva, y si está por arriba va a ser contractiva, pero esto va a llevar a malas asignaciones de los recursos en la economía, y por ahí una sobreinversión o una falta de inversión que va a generar los ciclos económicos. ¿Sí? Y que en el mediano plazo vos la tasa de interés que vas a tener que tener es la tasa de interés natural. Entonces lo que dice Friedman es, esto que decía Wicksell respecto a la tasa de interés, que no la podés mantener fija por fuera de la tasa de interés natural por mucho tiempo, tampoco puedes hacerlo con la tasa de desempleo. Entonces él primero dice, primero, no pueden trabajar con la tasa de interés de esa manera porque se va a romper esto, porque no podés alejarte de la tasa de interés natural. Dos, no podés agarrar y tratar de fijar la tasa de desempleo por más que por pocos periodos. ¿Sí? Entonces vos hacer una política monetaria expansiva para que aumente la demanda agregada y tener entonces una baja tasa de desempleo, lo puedes hacer pero por poco tiempo. Después lo que va a pasar es que vas a ir a una tasa natural de desempleo también. Y esa tasa natural de desempleo, ¿cuál va a ser? Va a ser esa tasa natural de desempleo que es consistente con la tasa natural de interés. Entonces, esto tiene que ver con cómo se diseña la política monetaria. Dice, miren, acá no podemos agarrar y tener este error. Entonces, cuando él agarra y plantea esto, estoy diciendo, hay que resolver esto, al mismo tiempo Phelps también agarra y plantea un cuestionamiento a la curva de Phillips diciendo que las expectativas iban a incorporarse de alguna manera también justamente este tipo de comportamientos. Lo lleva a replantear un poco el concepto y a meter el concepto de que es la tasa natural de desempleo. Que nosotros pusimos ese punto donde lo planeado era igual a lo esperado. Y era igual a lo que efectivamente sucedía en el mercado y que por ende nadie tenía incentivo a cambiar lo que pasaba. Es decir, que estábamos en equilibrio. Entonces acá lo que decimos es, mirá, la tasa natural de desempleo es aquella donde se cumple que la tasa efectiva es igual a la esperada. Y si la inflación esperada, entonces es igual a la inflación que hay en el mercado, y nosotros tenemos expectativas adaptativas, donde θ es igual a 1, lo que nosotros estamos suponiendo entonces es que la inflación de este periodo no cambió respecto a la inflación del periodo pasado. Nosotros esperábamos que hubiera un 5% de inflación, todos acomodamos nuestras decisiones si que iba a haber un 5% de inflación y efectivamente hubo un 5% de inflación. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta tasa
de desempleo que nosotros vimos, que era la que equilibraba, es una tasa que no acelera la tasa de inflación. La inflación no está ni creciendo ni decreciendo. Está siendo igual a lo que nosotros estimábamos que iba a suceder. Si estoy con expectativas adaptativas, estoy suponiendo que es la misma tasa del año pasado. No. Todo precio y salario viene al 5%, todos acomodados a que es el 5%, y vamos, todos esa evolución. ¿Ok? ¿Está claro? Si la inflación, entonces, y el desempleo están relacionados de esta manera, lo que nosotros tenemos es que la tasa de desempleo, cuando está por debajo de la tasa natural, va a generar que la inflación sea más alta que la tasa de inflación del periodo anterior. Acelera la inflación. Y si la tasa de desempleo está por arriba de la tasa natural, va a bajar la tasa de inflación. ¿Entienden el concepto? Expectativas adaptativas, metido de esta manera, que es lo que tiene, que es lo que tiene. ¿Ok?